Vamos ahora a revisar algunas transacciones que no se encuentran dentro de el menú SAP, que son auxiliares, pero que permiten hacer ciertas configuraciones locales. A eso también vamos a ver otros también asuntos relacionados con cambio de comas y puntos, cambio en el orden de la fecha y otras cosas más que son también importantes. Esto es solamente para una mejor presentación de los datos en la interfaz gráfica. Esto no va a generar cambios dentro de los datos que ya se han almacenado dentro del sistema y los datos futuros que también se van a registrar o guardar dentro de los servidores de SAP. En primer lugar, vamos a ver el concepto de valores propios. Los valores propios dentro del sistema SAP son datos posibles de personalizar por el usuario dentro de este sistema. Por ejemplo, hasta el momento, todas las transacciones que un usuario efectúa van a estar identificados solamente por el usuario. Pero también yo puedo modificar el código de usuario para que en vez de ese código aparezca tanto el nombre y el apellido de la persona, además también de los títulos profesionales que puede obtener y también el tratamiento, entre otros datos. Para ello, la transacción que es necesario colocar, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es actualizar los datos personales del usuario. Si es que el administrador ha habilitado la transacción para que el mismo usuario pueda hacer esas modificaciones, lo va a poder desarrollar. En caso contrario, va a ser el mismo sistema SAP que va a indicar que es la personalización del usuario está bloqueado. Para entonces actualizar los datos personales, yo tengo que dirigirme a la transacción SU1 y posteriormente vamos a oprimir el botón entrar y la ventana que nos va a aparecer consiste en la actualización de los valores prefijados tipos. Si observan ustedes, en todos estos campos es posible especificar la persona a quien le corresponde este usuario. Si bien es cierto, el usuario como tal acá no es posible de modificar, sí yo puedo modificar, por ejemplo, datos como el tratamiento, el apellido, el nombre, el título académico, el idioma, etc. Supongamos que la persona sea Jorge Pérez. Entonces, en primer lugar, yo necesito colocar cuál es el tratamiento de Jorge Pérez y tenemos acá señor, por lo tanto seleccionamos. En el apellido colocamos Pérez y el nombre de pila colocamos Jorge. Suponiendo que el título académico es ingeniero, vamos a ver cuáles son primero las opciones que tenemos acá. Aquí tenemos doctor catedrático, catedrático doctor, licenciado en letras, máster en gestión de empresas, doctor en filosofía. Dependiendo de la empresa, uno puede obtener otros datos, ya sea adicionales o diferentes de los que aparecen acá. Supongamos que el señor Jorge Pérez tiene un MBA, por lo tanto, hacemos doble clic en máster en gestión de empresas, MBA, y nos va a aparecer entonces el título académico de MBA y también es posible especificar el idioma de esta persona. ¿Cuál es el idioma principal? Y el idioma principal sería en este caso el español. A esto nosotros podemos colocar el puesto de trabajo, suponiendo que el señor Jorge Pérez sea ejecutivo de ventas, entonces nosotros colocamos como función ejecutivo de ventas. También podemos colocar a qué departamento le corresponde, por ejemplo, ventas y marketing. También se puede colocar el número de habitación, el piso y también la sigla del edificio, además de otros datos como pueden ser teléfono, extensión, teléfono móvil, fax,
eh, también dirección de correo electrónico, entre otros. Observen que dentro de la sección persona aparece un botón en donde se mencionan otros campos. Si yo presiono este botón, nos aparece una mayor cantidad de datos que nosotros podemos incorporar, como complemento de nombre, apodo, segundo apellido, segundo nombre, formato de nombre, concepto de búsqueda, entre otros. Como no nos va a interesar llenar otros datos, pero solamente para motivos de información están disponibles para que puedan ser llenados, nosotros vamos a comprimir esto y vamos a dejar solamente los datos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, función, departamento, tratamiento, apellido, nombre de pila y también título académico. Además, también nosotros podemos modificar la clave de acceso. Si nosotros oprimimos acá, nos va a aparecer una ventana en donde tenemos que indicar al sistema cuál es la clave actual y cuál es la clave nueva que nosotros queremos utilizar, y tenemos que repetir esa clave. Como no vamos a hacer cambios, entonces vamos a oprimir el botón cerrar, y ya con esta información estamos ya listos para guardarla. Por lo tanto, vamos a guardar toda esta información a través de este botón grabar. Nosotros oprimimos grabar o apretamos control S, y ya nos indican que el usuario learn 070 se ha modificado. Por lo tanto, para cuando se haga alguna transacción, aparte de mencionar el nombre, el código de usuario, también se va a mencionar cuál es el nombre de la persona, que en este caso es Jorge Pérez. Con la transacción SU1, entonces, nos enfocamos a la actualización de los datos personales. Ahora bien, vamos a realizar otra transacción que consiste en SU2. Si oprimimos entrar en la transacción SU2, se nos dirige a la pestaña que consiste en, si ustedes se fijan acá, nuevamente vamos a la parte de dirección. En este caso el SU2 solamente me permite visualizar estos datos, no me permite ahora modificarlos. Pero yo tengo una segunda pestaña que se denomina parámetros. Estos parámetros que ustedes observan acá son ciertos datos que por defecto se presentan en algunas de las transacciones. Por lo tanto, yo por ejemplo podría incorporar para alguna transacción en un determinado campo qué información quiero que aparezca por defecto. Eso no quiere decir de que esa información va a permanecer sin poder ser modificada, pero me podría ahorrar algo de tiempo en que en vez de estar incorporando información desde cero, ya existan algunos datos por defecto. Cabe hacer notar de que cuando usted acceda a la pestaña de parámetros, pueden aparecer ciertos datos ya por defecto que estos fueron ingresados por el administrador del sistema. Es sumamente importante indicar de que, a no ser que sea autorizado por el administrador, todos los parámetros que usted vea al inicio que no fueron ingresados por usted, no haga cambio en ellos, puesto que eso podría generar funcionamientos de manera incorrecta en los procesos de las transacciones de SAP. Por lo tanto, todo parámetro que usted no haya ingresado y se encuentra disponible, no lo borre, porque estos son importantes para el correcto funcionamiento del sistema. Pero aquí nosotros vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a finalizar esta pantalla y suponga que vamos a ingresar a la transacción que es crear oferta para clientes. Para efectos de mostrar la ruta es logística, comercial, ventas, oferta y crear, que es la transacción de A21.
si nosotros hacemos doble clic en esta transacción, accedemos a la pantalla Crear oferta acceso. Y tenemos ciertos datos como son clase de oferta, organización de ventas, canal de distribución, sector, oficina de ventas, entre otros. Vamos a ver cuáles son, por ejemplo, las opciones que se tienen en cuanto a la organización de ventas. Vamos a apretar este botón, todavía no vamos a dar definiciones acerca de cuál es su utilización, solamente lo vamos a oprimir y vamos a seleccionar una determinada organización. En este caso vamos a seleccionar UE00. Oprimimos doble clic y esto que me indica de que en el momento en que yo quisiese hacer una creación de oferta de acceso, la organización de ventas corresponde a UE00. En videos que tengan relación con la sección de ventas, vamos a explicar más en detalle cada uno de esos casos. Entonces, lo que hicimos ahora fue manualmente incorporar la organización de ventas. Sin embargo, este código de organización de ventas también es posible de que sea el propio SAP quien lo ingrese de manera automática. Pero yo tengo que indicarle cuál es el parámetro por defecto, o el elemento por defecto. Para esto se ocupa la transacción SU2. Entonces, lo que yo necesito saber para yo poder indicar cuál es el código que SAP debiese colocar por defecto, yo necesito saber cuál es el nombre técnico de este campo. Para ello, yo hago clic en el campo, presiono la tecla F1 para dirigirme a la ayuda, se abre la ventana de Performance Assistant y dentro de estos botones que se encuentran arriba existe uno que se denomina Información técnica. Nosotros oprimimos Información técnica y a nosotros se nos va a abrir una ventana de datos técnicos con cierta información que lo maneja el sistema SAP. ¿Cuál es la información que a nosotros nos interesa conocer? El ID del parámetro. Esto quiere decir que para efectos de SAP, la celda que se encuentra dentro de la organización por ventas, dentro del sistema SAP, esto se conoce como BKO. Entonces, cuando se hace referencia a BKO, eso consiste en el campo que yo tengo que rellenar dentro de esta parte que es organización de ventas. Vamos a considerar entonces este término de BKO. Vamos a oprimir este botón para cerrar. Vamos a cerrar la ventana de ayuda. Vamos a finalizar esta transacción y vamos a proceder con SU2. Enter. Nos dirigimos a la pestaña de parámetros. Y dentro de la siguiente línea en blanco, lo que nosotros vamos a tener que incorporar son los siguientes datos. Primero, ¿cuál es el ID del parámetro? Entonces, para yo ingresar el ID del parámetro, entonces yo escribo acá lo que es ese campo que consiste en la organización de ventas, que habíamos visto que era BKO. En el valor del parámetro, nosotros le indicamos a SAP cuál es la clave, o el nombre, o el número que yo deseo que aparezca por defecto dentro de ese campo. Recordemos que habíamos seleccionado UE00. Por lo tanto, yo escribo entonces UE00 como valor del parámetro. Ya con esa información estamos listos como para poder confirmarlo oprimiendo el botón continuar que aparece acá arriba. Lo oprimimos y acá aparece que la descripción breve es la organización de ventas. Hasta el momento todavía no está guardado. Cuando se guarde, SAP va a entender que en el momento en que yo ingrese a la transacción crear consulta, en el campo de la organización de ventas va a aparecer por dato
en defecto lo que es UE00. Entonces hacemos clic en el botón grabar y ya se encuentra almacenado ese parámetro. Por lo tanto, si ahora yo necesito acceder a la transacción crear, observen que ahora la organización por ventas ya se encuentra como dato por defecto. Entonces, ya no me preocupo de la organización de ventas, pero si necesito cambiarlo, simplemente se modifica oprimiendo nuevamente el botón de búsqueda y, por ejemplo, si yo quiero que la organización de ventas sea UW00, hago doble clic y me va a aparecer la nueva información. De igual manera puedo hacer eso con canal de distribución, con sector, entre otros campos. De esta manera entonces es como yo puedo generar datos predeterminados en ciertas celdas. No en todas se puede desarrollar, sino que en algunas, como por ejemplo, organización por venta. Como no nos interesa ahora hacer una parametrización, vamos a borrar ese dato que nosotros incorporamos. Hacemos clic en finalizar. Vamos ahora a nuevamente a la transacción SU2, oprimimos Enter. Seleccionamos la pestaña de parámetros y observen que DKO se encuentra dentro de esta fila. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es simplemente seleccionar esta línea y oprimimos el botón borrar. Lo que hace este botón es simplemente borrar todo esta nueva línea que nosotros hemos agregado. Oprimimos borrar y se observa que ya la instrucción ya no existe. Por lo tanto, ahora lo único que nos queda es grabar y ya nuevamente se han modificado los parámetros. Ahora ya no aparece el dato por defecto dentro del campo de organización por ventas. Vamos a ver ahora una tercera transacción para ahora modificar los valores fijos. Esto implica, por ejemplo, modificar el formato de fecha, el formato de número, entre otros. Esto es posible a través de la transacción SU3. Nosotros oprimimos entrar, vamos a acceder a la pantalla, también nuevamente actualizar valores prefijados propios. Aquí tenemos posibilidad de modificar la dirección, modificar los parámetros, pero aparece una tercera pestaña que hace referencia a valores fijos. ¿Qué es lo que yo puedo acá indicar? En primer lugar, el menú inicial. Por ejemplo, ¿con qué transacción o con qué menú yo voy a iniciar en el sistema SAP? También yo puedo especificar el idioma. ¿Cuál es el idioma al cual quiero que el sistema ingrese por defecto? También la representación decimal. Por ejemplo acá, si yo oprimo este botón en representación decimal, yo tengo estas formas de poder representar los números. En el caso de los países sudamericanos, en el caso de Chile, generalmente los números aparecen de esta manera, con unidades de 1000 representadas en puntos por cada 3 dígitos y los decimales seguidos, o sea, se anticipan por una coma. En el caso de la representación de fecha, es posible contar con toda esta información. Entonces yo, por ejemplo, podría seleccionar el clásico formato de fecha, que es día, mes y año, y el formato de hora, que puede ser ya sea formato de 12 horas o formato también de 24 horas u otro tipo de formato, los que estén
disponibles en ese momento. Vamos a colocar formato de 24 horas y junto con ello también aparece otra opción importante que es el control spur. Esto significa que en el momento en que yo quisiese imprimir algún asiento contable u otro documento, yo defino cuáles son los parámetros del dispositivo de salida. Vamos a ver cuáles son las alternativas, por lo menos en el caso de nuestro sistema. Por ejemplo, acá, si yo quisiese buscar todos los dispositivos de salida, yo lo que hago es oprimir el botón asterisco para que me muestre todas las opciones. Y las opciones que existen son dos. Uno que es LP01, que generalmente es la impresora antigua, con los puertos de impresora que se utilizaban previamente, pero el que más se ocupa es el Default Printer Connected to Front End. En este caso, esta opción se relaciona con las impresoras que se encuentran instaladas dentro de nuestro computador, incluido la impresora PDF. Seleccionamos y también tenemos dos opciones, las cuales podemos acá marcar. Uno es dar salida inmediatamente. Eso quiere decir que en el momento en que yo le indique como instrucción a SAP de que imprima, automáticamente aparece una ventana, por ejemplo, si yo utilizo PDF, para que me indique con qué archivo voy a guardar este nuevo, con qué nombre, perdón, de archivo voy a guardar este nuevo PDF. Y también borrar tras salida, es decir que todo el registro de la impresión, una vez que se haga, se borra dentro de los servidores de SAP. Y por supuesto también yo puedo modificar el uso horario personal. Por ejemplo, si yo hago clic acá, me aparecen todos los usos horarios respectivos. Por ejemplo, si elegimos el caso de Chile, sería menos 4 horas. Hacemos doble clic y nos aparece entonces el uso horario del país de Chile. Todas estas informaciones son posibles entonces de confirmar presionando el botón continuar y posteriormente, ya teniendo listos esos datos, lo único que hacemos es oprimir el botón grabar que aparece acá. Oprimimos y ya toda la parametrización queda completamente guardada dentro de lo que es el sistema SAP. Vamos a ver algunas cosas adicionales en relación a el ajuste del dispositivo local, que ya habíamos visto en videos anteriores. Nosotros oprimimos ajustar dispositivo local, seleccionamos opciones, tenemos lo siguiente. En primer lugar, recuerden que habíamos visto la parte del diseño visual. En el diseño visual yo puedo, por ejemplo, seleccionar cuál va a ser el formato de ventana que yo quiero que SAP me muestre. Tenemos una variedad de formatos, las cuales yo voy a seguir ocupando el Corbutin. Además, opciones de fuentes. Aquí yo puedo indicarles a qué tipo de fuente quiero que se ocupe para, por ejemplo, los documentos que se van a imprimir. Y entre otras alternativas que también existen. Lo segundo es el diseño interactivo. En el diseño interactivo, esto permite la personalización de ciertas configuraciones para lo relacionado al teclado y con la apariencia audiovisual. Por ejemplo, si el cursor es angosto, si el cursor es ancho, y en el caso de las opciones de teclado, activar navegación rápida, el puntero sigue automáticamente el foco, entre otros, y la opción notificaciones, en donde yo puedo, por ejemplo, indicar que cuando se produzca alguna transacción, que emita una señal sonora al recibir un mensaje, o visualizar, por ejemplo, mensajes de conclusión exitosa en un diálogo, indicar mensajes de advertencia o indicar mensajes de error. Supongan que yo voy a seleccionar visualizar mensajes de conclusión exitosa en un diálogo. Lo selecciono, oprimo la tecla OK. Vamos a ir nuevamente a la opción SU3.
Observen de que ahora la información que supuestamente aparece dentro de esta barra de estado, ahora aparece a través de ventanas. Vamos a seleccionar OK. Y por ejemplo, en la sección de parámetros, perdón, en la sección de valores fijos, vamos a seleccionar otro uso horario. Supongan que ahora el uso horario vaya a ser de, vamos a retomar lo que es, por ejemplo, el PST que aparece acá, que es el uso horario del sistema. Vamos a colocar entonces PST, confirmamos, y ahora guardamos. Observen que ahora ya, aparte de este mensaje de diálogo que aparece aquí, o sea, de este mensaje de estado, también nos va a aparecer una información dentro de una ventana que me indica exactamente lo mismo, que el usuario Learn 070 se ha modificado. Esto solamente esto es a gusto personal. Yo en mi caso lo voy a borrar, voy a ir a opciones y voy a desactivar esta visualización. También lo puedo hacer esto con mensajes de advertencia y también con mensajes de error. Otro punto a considerar es datos locales, donde acá me aparece el historial de todo lo que han sido las entradas. Por ejemplo, cuántas cantidades máximas de entradas se pueden aceptar, cuánto es el tamaño máximo permitido del fichero, la activación del historial para campos hasta una cierta cantidad de caracteres, y también el caché. Así que se va acumulando mucha información en cuanto a datos que queden guardados dentro de la interfaz gráfica. Yo podría resetear eso, que todos los campos me muestren casilleros en blanco a través de el botón borrar ficheros caché locales. También tenemos vida útil del fichero, secuencia de tabulación local, entre otros. Estos son algunos de los puntos que son relevantes para lo que corresponde a la configuración local dentro de SAP. Y otro de los puntos que también son relevantes considerar consiste en la parte de búsqueda. Habíamos visto que tenemos tanto este botón de ayuda, también podemos oprimir F1, y también tenemos este menú de ayuda en donde son 3 puntos relevantes los que son necesarios destacar. Primero, ayuda para aplicación. Si nosotros oprimimos este botón, lo que nos aparece sería una página en internet. Esperamos para que abra. Y acá nos aparece toda la documentación de SAP relevante en cuanto a todos sus programas. Y si queremos observar algún dato adicional, nosotros podemos entonces desglosar estas carpetas y aquí nos aparece una mayor información. Por lo tanto, si yo quiero hacer clic en SAP ERP, me va a aparecer la información de SAP ERP y otros componentes adicionales. Entonces acá en la ventana de ayuda tenemos una información muy importante dentro de los procesos que se ocupan en SAP. Generalmente la información viene en inglés. Tenemos otra segunda opción, que es, por ejemplo, acceder a lo que se denomina biblioteca SAP. Hacemos clic en biblioteca SAP y nos aparece nuevamente lo que es toda la parte de conceptos, términos que nosotros podemos revisar. Como por ejemplo, si hacemos clic acá en Getting Started, acá nos aparece cómo entonces nosotros comenzamos a utilizar el sistema SAP.
Si yo hago clic acá, por ejemplo, utilizando, por decir algo, SAP GUI, acá me aparece cómo es la forma de ingreso. Por ejemplo, si yo voy a Login On, acá aparece todo el proceso que yo tendría que hacer para poder ingresar al sistema SAP. Y un tercer punto consiste en glosario. Oprimiendo glosario, nos aparece cada uno de los términos que se utiliza en SAP. Si yo, por ejemplo, hago clic acá en factura de cuentas por pagar, que es el AP Invoice, nos va a aparecer todo el significado acerca de el AP Invoice. Y también nos va a indicar para qué tipo de programa, para qué tipo de software de SAP esto se ocupa. Acá tenemos una gran biblioteca de términos y los cuales también yo los puedo seleccionar a través de estas letras. Aquí tenemos otro diccionario de términos. Yo, por ejemplo, podría elegir FI Summary y nos aparece también a qué se refiere el FI Summary y cada uno de ellos. Estas son las tres formas de que yo puedo acceder a la ayuda en SAP y también estas ayudas están disponibles en el caso que yo ingrese a una transacción en específico. Recuerden que si yo, por ejemplo, selecciono sector, observen a propósito, fíjense que ahora crear oferta acceso, organización de ventas ya no tiene datos. ¿Y eso por qué? Porque habíamos eliminado el dato por defecto de la transacción SU02. Si yo selecciono sector y oprimo la tecla F1 u oprimo el botón de ayuda, recuerden que acá aparece la información de qué significa este campo y qué dato yo tendría que incorporar si es que corresponde. Entonces, como resumen, en este video nosotros revisamos cómo configurar localmente nuestro sistema de SAP sin que eso afecte los datos guardados en el servidor, ya sea los ya guardados o los que se van a almacenar a futuro, y también cómo acceder al menú de ayuda.